Un par de tazas de café esperan dispuestas sobre la mesa de una terraza junto a la ermita de San Antonio de la Florida, cerca del hospital en el que padre e hijo acaban de conocer el diagnóstico del neurólogo. Para Ángel simplemente es la certificación de algo que ya intuía y por eso había decidido llevar a cabo su plan. Para ello necesitaba a su hijo, Mateo, un hombre que no gestionaba bien la incertidumbre y que solo quería vivir de certezas. El otro yo, publicado por Editorial Destino, Rafa Caunedo, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Pues muchas gracias, Rosa. Qué gusto estar contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Pues un placer. Me he extendido en la exposición primera, pero creo que es un breve resumen de lo que es la sinopsis o parte de ella. Con 67 años, Ángel Coué es diagnosticado con Alzheimer. Tiene encomendada una misión a su hijo. ¿Qué puedes contarnos? Sí, bueno, esto es el principio de la historia, así que tampoco se va a romper ningún misterio. Y es verdad que a Ángel Coué le acaban de diagnosticar Alzheimer. Él es un escritor pues de fama internacional, candidato al Nobel, porque tiene muchísimo prestigio, traducido a muchos idiomas, o sea, es un top de la literatura del mundo, ¿no? Entonces, a su hijo le tiene encomendada la misión de custodiar una serie de manuscritos que él ya tiene adelantados, una serie de novelas, y que seguramente el Alzheimer le va a privar de que los saque adelante, hablando con el editor, la publicación y tal. Entonces, como él tiene pensado recluirse en su finca de campo y olvidarse del mundo para que no solo él se olvide del mundo, sino que el mundo se olvide de él, pues le encomienda a su hijo que, si bien de él se van a olvidar, no así de su obra, y le encomienda la misión de que saque a publicar cada cierto tiempo una serie de manuscritos. Y aquí empieza la historia, porque Mateo Coué, que es su hijo, no va a tomar al pie de la letra la misión que le encomienda a su padre. No del todo. No del todo, no del todo. En nuestra vida hay cabida para lo que proyectamos, lo que somos en casa y lo que guardamos en secreto. O lo que es lo mismo, tenemos una vida privada, otra pública y otra secreta. Bueno, eso no lo tengo, vamos, no me cabe la menor duda. Eso de las tres vidas, yo creo que el primero que lo dijo, uno de los referentes que lo dijo, fue García Márquez. Y sí que es cierto que bueno, proyectamos una imagen, que luego esa imagen a veces no se corresponde con el yo que verdaderamente somos cuando estamos tranquilos en casa, cuando somos nosotros mismos conduciendo nuestro coche, pensando en nuestras cosas. Es verdad que dependiendo de con quién estemos, dependiendo de dónde estemos, puede que proyectemos una imagen. A veces esa imagen, esa careta, ese personaje nos absorbe y ocupa más que nuestro propio yo. Cuando esto ocurre, entonces ya no tenemos una vida pública, sino tenemos una vida secreta, algo que esconder, porque generalmente para salvaguardar esa imagen que queremos proyectar, no todo es cierto, no todo es real, y empezamos a acumular en nuestra mochila una serie de engaños, una serie de mentiras, secretos, por decirlo de alguna manera, que convierten nuestra vida en una impostura. Esto no quiere decir que todos seamos impostores, pero tenemos distintos grados, o yo lo entiendo así. Hay imposturas enormes y hay microimposturas, pequeñísimas imposturas, que yo creo que si hurgamos en cada uno de nosotros, algo aparece. Yo creo que si miras por un agujerito en cada casa, seguramente nos sorprendamos. Estoy segura. Mateo es un hombre afable, educado, dialogante, curtido en los medios. ¿Ministrable? Ministrable, absolutamente. Esto también es al principio, porque él, por circunstancias de la vida, le va a terminar siendo político. Y dentro de la política va a ocupar un cargo de mucha relevancia y muy expuesto a la vida pública. Su vida va a tener que ser abierta a todos. ¿No? Todo el mundo le va a mirar, todo el mundo le va a observar, todo el mundo le va a analizar, incluso todo el mundo le va a estudiar en profundidad intentando sacar algo que hunda su carrera, ya llámese
periodistas sin escrúpulos, llámese la oposición, quien sea. Cuando tú eliges ser político, pues entras en un círculo donde quedas más expuesto, eres vulnerable, es más frágil en ese sentido. Entonces tienes una vida pública que defender ante una vida privada que tienes que esconder. Y este es el caso de Mateo, que tiene mucho que esconder, porque tiene mucho que tapar. Tiene actos que rompen la barrera, que pasan la línea roja y ya no son pequeñas o microimposturas, ya son delitos. Él empieza a cometer fraude, suplantación de personalidad, faltas de todo tipo y delitos de todo tipo. No voy a pormenorizar cómo termina la historia porque los delitos van a más. Pero sí que es verdad que su manera de encarar la vida se empieza a complicar. Sin él, lógicamente nadie lo pretende, pero calcula mal la gestión. Piensa que, bueno, no pasa nada por hacer esto, pero dentro de las probabilidades no ha tenido en cuenta una que viene encarnada en la persona de una mujer que se va a cruzar en su vida y que, bueno, le va a hacer que todo se tambalee y que su vida esté pues en un precipicio, a tiro de un simple empujón para caer. Mandar un manuscrito con seudónimo tiene una doble herramienta, diría yo. Por un lado, el jurado no sabe quién eres y por otro lado, te puedes esconder el propio autor. Sí, bueno, a ver... Cuenta lo que puedas. Cuento lo que puedo. Bueno, como es el principio de la historia y es lo que da pie a toda la impostura que va a venir después, pues básicamente es eso, es que Mateo es galardonado con un prestigioso premio de literatura. Entonces, su fraude es cuando él no pensaba que esto pudiera ocurrir y empieza una carrera como escritor a la vez que una carrera política que corren en paralelo y que las dos no pueden tocarse porque una se sustenta sobre un fraude. Lo que ocurre es que al embarcarse en este fraude ya no solo va a darse cuenta de que él es un impostor, sino que sale a la luz toda la falsedad, la impostura y todo lo fraudulento que también era su padre. Y aquí es donde también, bueno, se abre un giro en la trama y creo que, bueno, profundiza un poco más en lo que es la historia en sí. Lo del manuscrito casi es el origen, pero lo que trata el libro no es, bueno, lo que va a pasar con ese manuscrito, sino cómo gestiona, ¿no?, sus propias mentiras sin hacer juicios morales. O sea, el narrador que está contando la historia en ningún momento cuestiona lo que está bien, no se posiciona lo que está mal, exacto, no se posiciona. Y es el propio lector el que cuando va avanzando en la historia, una persona que parece normal, un profesor de universidad, un tertuliano de radio tan normal, pues de repente dices, pero bueno, como este hombre que parece tan cabal, tan dirigente, tan culto, tan educado, puede llegar a hacer todo lo que está haciendo. Y a mí eso es justo lo que me gusta, que las personas normales que te saludan en el ascensor, las personas con las que coincides en un transporte público, las personas con las que te vas a cenar, sin tú saberlo, pueden ser verdaderos monstruos. Y a mí eso es lo que más me llama la atención. Si Mateo, después de terminar su trabajo, se fuera a casa, le diera un beso a su mujer, preparara la cena, hablaran de la jornada, ven una serie, leen en la cama y se duermen, pues no, para mí no tendría... Puede que sea una vida envidiable, no digo que no lo discuto, cada uno puede llevar la vida que quiera, pero para mí no tendría interés literario. No te daría mucho. Entonces a este hombre le meto en un compromiso y eso es lo que me gusta, comprometerle. Y que sea un personaje pues contradictorio, que tenga esa capacidad de ser educado, cortés, amable,
por un lado, y por otro lado, ser un tío que acepta hacer determinadas cosas que, bueno, en fin, pueden llegar a sorprender, sí. ¿Qué hay detrás de unas gafas con montura de Carey? Pues se esconde un personaje que yo le tengo muchísimo cariño, porque casi parece el único sincero de todas. A mí es el que más me gusta. Sí, parece el único que tiene menos que esconder, y sin embargo lo tiene. Ella también tiene una doble vida que esconder, se ha pasado toda una vida escondiendo una doble vida. Pero digamos que el lector creo que la va a entender más, va a empatizar un poco más con ella, va a justificar un poco más su comportamiento, se hace querer más, y es un personaje que, aunque tiene un trasfondo escondido, pues bueno, de alguna manera transmite una emoción más blanca, ¿no?, hacia el lector, y puede que te enganche más. Lo bueno que tiene la historia es que te va a hacer cómplice. Tú, cuando lo estás leyendo, como lector, vas a enterarte de todo lo que está oculto, con lo cual los personajes que tú vas a estar conociendo desconocen lo que tú como lector ya sabes. Y esa conexión creo que mete muy bien, bueno, en fin, de una manera intensa, para conocer a los personajes, entre ellos a esta mujer que, tras esas gafas de Carey, se presenta un día en la presentación de la novela de Mateo, y ahí es donde le va a decir: ojo, Mateo, con lo que has hecho. Te decía hace un ratito o ayer que me gustaba mucho muchas de las frases que sueltas para presentar a los personajes, y hay uno en el que dices que para encontrar la sonrisa de su mujer hay que salir a la calle y verla reflejada en otros espejos. Eso ocurre más a menudo de lo que pensamos. Esa seriedad o tristeza que escondes en ese tú, lo proyectas fuera cuando ves a otra persona y se refleja. Es en el caso de Teresa. Sí, Teresa es la mujer de Mateo. El matrimonio, es verdad que no pasa por un momento bueno, también desde las primeras páginas el lector lo va a percibir, y sí que es verdad que tienes la sensación de que para poder ser tú tienes que salir, ¿no? Me parece que te reservas todo lo negativo, todo lo negro, todo lo oscuro, todo lo malo, para tu yo propio, ¿no?, tu yo personal, tu yo de estar en casa, y que buscas fuera siempre el encontrar algo que te haga sonreír. Yo, insisto, no juzgo el comportamiento de Mateo, ni su relación con Teresa, ni el comportamiento de Teresa. O sea, no juzgo cómo llevan el matrimonio. No, por supuesto. ¿Vale? Además, eso cada uno, exacto, que se dé cuenta el lector, y que se posicione, si quiere, de parte de cada cual. Pero Teresa forma parte de todos esos elementos que giran en torno al protagonista principal, que es Mateo, y que a Mateo, bueno, pues, en fin, por agotamiento, por lo que sea, por desgaste, pues no le produce el beneficio, se puede decir así, que otra persona por ahí fuera sí que le proporciona. Y es ahí donde, bueno, en fin, se va a buscarlo donde puede. Nos vamos a Majal. Qué difícil es no seguir contando cosas. Nada, cuenta poquitas. No, sí, todo esto además es el arranque. Bueno, nos vamos a Majal-Rayo con Ángel. Ángel... Qué bonito el Majal-Rayo. Eso te iba a decir. Has elegido un sitio muy bonito, muy aislado, perderte en la lontananza y dejar que la vida pase y la muerte te atrape. Ángel es un personaje que tiene una enfermedad, como hemos dicho al principio, no desvelamos nada, pero aun sin posicionarte, porque para eso está el lector, que se incline hacia un lado o hacia el otro, que en ningún momento juzgamos. Yo, como lectora, me posiciono en todos los personajes, todos tienen validez en la vida, y creo que
que es una cosa buena. Pero este hombre se va, se despide de Mateo. Mateo es el único que sabe lo que pasa, pero en su vida ha habido más personas. Ahí hay una parte de egoísmo, quizás. Sí, porque no llega un momento en el que si te ocurre lo que le ha ocurrido a él y te diagnostican lo que le diagnostican a él, que aparece en el primer párrafo, Sí. que es Alzheimer, Sí. pues llega un momento en el que dices, bueno, ahora voy a pensar en mí porque lo que me espera es que yo me olvide de todo, ¿no? Mis recuerdos se van a borrar, mi memoria se va a difuminar, voy a ir perdiendo día a día pues todo lo que he sido. Entonces, bueno, yo llego a entender que ese egoísmo pues llegue a Ángel en ese momento, hasta el punto de querer aislarse por completo del mundo, o sea, no solo de su hijo, sino del mundo, de las personas que él sabía que le querían, de amigos, lectores, editores, de todo. Él se va a refugiar, se va a esconder. Por suerte, la finca que tiene no solo es bella, sino que es un paraje escondido, de difícil acceso, donde él se puede permitir el lujo de dejarse ir. Y ese proceso de dejarse ir, a mí es que me parece... es triste porque cuando yo escribía esta historia lo estaba viviendo con mi padre y a la vez muy comprensivo. Entonces, bueno, a mí el personaje de Ángel, que tiene muchos defectos, generalmente en el pasado, ahora que él ha decidido vivir el presente porque futuro no tiene y su presente es dejarse ir, yo le llevo a comprender. Y entonces, bueno, es un personaje que me da mucha pena porque, nada, en cuanto pasan los primeros capítulos, él está, pero no está. Y es lo malo que tiene el Alzheimer. Y aprovecho para leer que dices, entrar en un túnel del que no hay salida. Usted quédese fuera o se perderá en la oscuridad junto a él. Sí, bueno, el Alzheimer lo que tiene es que la persona que lo padece se va, se está yendo muy despacio, se va desconectando, pero el entorno se queda. Y es muy triste a los ojos de Mateo que pues tu propio padre no te reconozca o te confunda o no se acuerde de lo que le acabas de decir. Entonces, bueno, es una recomendación de los neurólogos, de los médicos, de los psicólogos, el que cuídate tú si quieres cuidar al enfermo. Si no te cuidas tú, vas detrás de él, emocionalmente, me refiero. Yeah. Es una manera muy fácil de empezar una cuesta abajo. Claro, es verdad que aquí Mateo y Ángel, con recursos económicos que se pueden permitir el lujo de decir, bueno, yo me abandono, yo me dejo ir, yo me aíslo, que me cuiden. Y Mateo se puede permitir el que otras personas cuiden de su padre, aunque se involucre mucho, aunque esté detrás de él, pero sí que es verdad que bueno, hay recursos económicos que facilitan la historia. Yo preferí también que fuera así, que no cobrara demasiado protagonismo el Alzheimer. El Alzheimer es secundario en la historia, o sea, aparece porque está ahí la imagen del padre, pero en ningún momento voy a hablar de la enfermedad ni me regodeo en el morbo que lo podría tener y no lo busco, no. ¿Cuántos tragos de vino son necesarios para digerir un mal trago? Pues eso depende de lo acostumbrado que estés al vino. No, eso depende del trago que tengas que tragar. Depende del trago también. Bueno, a mí que me gusta el vino, mira, siempre cualquier excusa. Me gusta el vino, me gusta la compañía que provoca el vino, no me gusta beberlo solo. Me gusta la comida que lo acompaña, me gustan los amigos, la familia, me gusta asociarlo a momentos de felicidad. Cuando tienes que recurrir al vino para pasar un mal trago,
Bueno, que lo hagan los personajes de una novela no significa que yo lo comparta. Tampoco voy a decir si lo comparto o no. Bueno, eso no tiene nada que ver, son tus personajes. Pero, exacto, pero los personajes, bueno, sí que a veces recurren a dejarse acompañar por un vino o dos, o los que hagan falta para que ese mal trago pase. Sí, es verdad. Sí, Como puede ser una llamada de teléfono, llamar a un amigo, llamar a alguien. Y el problema ocurre cuando, pues bueno, no sabes gestionar ese mal trago, no tienes a nadie con quien hablar, ni profesional, ni cercano, ni familiar, ni alguien con quien conversar. No tienes manera de salir o de encontrar apoyo, sino simplemente tú mismo, ¿no? Bueno, cada uno tiene una manera de solucionar sus problemas. Yo, casi todas las novelas en las que me he embarcado, esta es la sexta, todos los personajes tienen algún tipo de problema emocional y la novela va de la gestión de esas emociones. Creo que conectar con esas emociones es parte de lo que yo pretendo conseguir como escritor y que el lector le lleguen, ¿no? De quien lo está pasando mal, de quien lo está pasando bien, de quien disfruta un momento determinado, de quien disfruta mucho y es feliz de algo que éticamente está mal, que es lo que ocurre en esta novela. En fin, todo tipo de emociones que, bueno, es el vínculo con el que yo como autor intento conectar al lector, que les llegue con la máxima intensidad posible para que lo vivan desde dentro. Porque esta historia, al ser una historia de secretos, solo hay dos personas que lo saben, el protagonista y el lector. Y creo que esa es la parte que más adicción genera de este libro. Y el lector va a decidir con qué otro yo quiere quedarse. Eso es, el yo de que somos, que es la identidad, y el yo que es como nos ven otros, que es nuestra, casi como digamos nuestra reputación, ¿no? Y lo que tiene Mateo es que tiene una reputación que mantener, una buena reputación que mantener, pero es falsa. Porque si escarbas, la reputación se le cae. Entonces, bueno, cuando se le ve en peligro porque empiezan a aparecer, pues aquí aparece de todo, aunque no lo parezca, aparecen tema de... Es que no sé si decirlo. Yo no te quiero preguntar más. No lo voy a decir. Y mira que venía súper con un montón de cosas. No lo voy a decir. No, eso es parte del lector. Hay que descubrirlo. El lector, la literatura es como siempre la excusa para escribir, para aislarte, para contar, para volcarte en esos personajes, parte de ello. No quiere decir que seas ese personaje, pero has dicho hace un momento que procuras que sean historias de emociones. Yo creo que la literatura es precisamente eso, emociones, sea el registro que sea. Y si eres capaz de transmitirlas y que el lector la sienta, creo que ese es el éxito del escritor. Bueno, eso es el intento mío cuando yo escribo. Cuando yo estoy delante del ordenador y estoy desarrollando una historia, pretendo que no solo el lector pues esté entretenido, sino que, bueno, llegue a sentir, ¿no?, lo que los personajes pueden llegar a sentir. Eso es. Y, bueno, intento que eso ocurra con una técnica narrativa que tiene mucho de cinematográfica. Es como cuando te metes en una película, la típica frase de es que me he metido tanto que ha terminado la película en el cine y me ha costado levantarme del sillón. Bueno, pues mi idea es intentar llegar a ese nivel, ¿no? De decir, joder, ¿qué acabo de leer? O sea, este tío lo que acaba de hacer, que te replantees, que te hayas metido hasta el punto de estar dentro. De no comprender lo que hace, pero sí estar dentro, vivirlo con ellos. Y bueno, esa es mi manera de contar historias. Es lo que yo también, como profesor de escritura creativa, intento transmitir a los alumnos para que luego ellos rompan los esquemas y cada uno con su propio estilo personal se desarrolle y cuente a su manera.
Pero sí que creo que hablar de emociones y llegar a transmitir las emociones forma parte de la narrativa, vamos. Solo aviones que explotan, bueno, va en gustos, ¿eh? A mí, bueno, prefiero que haya algo más. Por supuesto. Pues un placer, el otro yo. Jo, qué bien, Rosa. Qué gusto hablar contigo. ¿Te gusta? Sí, voy a escribir otra novela rápido para